Hola hermanos, bendiciones. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es donde cada uno de nosotros estamos, y en este tiempo estamos en nuestros hogares adorando, alabando al Señor, porque la primera iglesia es nuestro hogar, y el Señor en este tiempo ha determinado que nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, estemos adorando, alabando al Señor desde nuestros hogares, pero transmitiendo siempre la palabra del Señor, y a todo aquello que nosotros podamos ver en la calle, cuando hacemos algún mandado o algún vecino, podamos compartir la palabra del Señor, porque la iglesia sigue estando más viva que nunca. La iglesia sigue funcionando porque este es el plan de Dios para este tiempo. Yo hoy quería compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 4. Dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Sabemos que cada ser humano heredó de Adán esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que hace que el hombre siempre vaya para el mal, ¿no? Siempre actúe hacia el mal, que tomes decisiones siempre, cosas que no están bien de acuerdo con la palabra del Señor, ¿no? Y siempre vemos que las personas, digamos, van para el lado incorrecto, ¿no? Porque es más fácil que la persona se vaya para ese camino incorrecto, para ese lugar que no corresponde, ¿no? Porque, como decía, ¿no? Heredamos de Adán esa naturaleza pecaminosa, y es más fácil buscar cosas malas, hacer cosas malas, que buscar el bien, porque todo eso hace que nosotros busquemos el pecado, ¿no? Que nosotros nos desviemos para el pecado, ¿no? Y acá vemos que el pueblo de Dios estaba en el desierto y comenzó a quejarse, ¿no? Cosa que no ocurre nunca, ¿no? Comenzó a quejarse porque hablaba que, bueno, que se hubiesen quedado en Egipto, que el pan ese maná era muy liviano, y comenzaron a hablar de Dios y de Moisés, ¿no? Y entonces dice que Jehová envió serpientes que mordían, y muchos de ellos morían, ¿no? Porque, claro, eran envenenados por ese veneno que
traía esa mordida de la serpiente. Y vemos que entonces dice que al ver esto muchos se arrepintieron y fueron a pedir ayuda a Moisés, que hablara con Dios, que Dios trajera una solución. Y vemos que acá dice la palabra del Señor que muchas personas murieron, ¿no? Muchas personas murieron. Y vemos que como dice acá la palabra del Señor, ¿no? Que esas serpientes estaban ahí por todo el desierto. Nosotros como hijos de Dios vemos que toda la humanidad ha sido contaminada por Satanás, por esa serpiente, ¿no? A través del pecado que entró por Adán, nosotros, toda la humanidad, fuimos heredando, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa, que como decía, ¿no? Al principio, que nos lleva al mal, que nos lleva a hacer cosas malas, ¿no? Por eso, como comenzaron a hablar de Moisés, hablaron mal de Dios, Jehová envía esas serpientes y ellos pueden reconocer que hicieron algo malo, se pudieron arrepentir, pedirle perdón a Dios, a Moisés, y entonces ahí le dice, ¿no? que levante una serpiente, ¿no? Un asta con una serpiente, dice la palabra del Señor. Dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirar a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso, dice, sobre un asta. La puso sobre un asta. Vemos que acá el Señor podría haber dicho, bueno, vamos a quito las serpientes, las saco, pero no las quitó la serpiente. También podría haber dicho, bueno, vamos a cada mordedura que tenga esa persona, vamos a abrirle y vamos a quitarle el veneno. Pero no, tampoco, sino mandó a Moisés a hacer esa asta con esa serpiente, y todo aquello que miraran en la serpiente, dice que ellos iban a vivir. Cuando ellos obedecieran a este mandato, a esta palabra, cualquier persona iba a vivir. Y esto nos dice acá la palabra, ¿no? Que todo aquel que mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Sabemos que la serpiente siempre es figura del enemigo, ¿no? Figura de Satanás, es el símbolo de Satanás. Y vemos que también simboliza el pecado, ¿no? Y ahí esa asta simboliza la cruz. Y esa serpiente, ese que era de bronce, el bronce significa el juicio, ¿no? Esa justicia, ese juicio, ¿no? Que tenía que haber, que tenía que estar ahí, ese juicio, ¿no? Porque la paga del pecado dice que es muerte, ¿no? Y vemos que pasó algo, ¿no? Que la serpiente que estaba ahí, estaba en ese lugar, era una serpiente que estaba muerta, esa serpiente. ¿Por qué? Porque dice que Jesús se hizo pecado, se hizo un pecador a causa de nuestro pecado. Él, siendo santo, se hizo pecado por nosotros, ¿no? Pagó esa deuda en la cruz, donde nosotros teníamos que tomar ese lugar. Pero Él, por su amor tan grande, por el plan de Dios, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y vemos que esa serpiente ahí estaba muerta en esa asta porque era figura de que lo que Cristo iba a hacer. Ellos no sabían, Moisés, no sabían los israelitas en ese tiempo este plan de Dios, pero Jesús sí sabía el plan de Dios. Y esa serpiente simbolizaba que el pecado
con la muerte de Cristo fue Satanás y el pecado fueron derrotados en la cruz. Fueron derrotados en la cruz. Entonces, hoy podemos ver en día, ¿no? Cuántas personas, ¿no? Mejor dicho, cuántas no, sino la humanidad está con esa mordedura, con ese veneno. La humanidad está envenenada por el pecado y necesita una solución. Pero aquí vemos que Moisés no pudo dar una solución, que las personas no pudieron dar ninguna solución, sino la única solución venía del Señor, venía de Dios, porque la única solución viene de aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo le quiero leer una palabra que se encuentra en San Juan, capítulo 3, que justamente habla de esto, ¿no? San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre habla de Cristo, que tenía que ser levantado porque era necesario que Jesús muriera en la cruz, fuera crucificado, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Jesús tuvo que ser levantado en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera, que lo mirara a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa asta en el desierto simbolizaba esa cruz que algún día Cristo, pasando tantos siglos, iba a morir en esa cruz para pagar nuestros pecados, ¿no? Entonces, en el desierto se hizo esa asta con esa serpiente de bronce para que todo aquel que mirara esa cruz, esa serpiente, esa asta, fuera sano, viviera. Hoy en día, todos aquellos que miran esa cruz donde Cristo murió, todos aquellos que pueden creer en Jesucristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, puede vivir. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos aquellos que pueden creer en Jesús, que creen en el Hijo de Dios, han pasado de muerte a vida. Todos aquellos que podemos mirar esa cruz y creer en ese sacrificio glorioso que hizo Cristo por nosotros, por fe miramos esa cruz y tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, porque Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario y porque venció el pecado, porque Cristo ha vencido. Todos aquellos que pueden creer tienen vida en Cristo Jesús, tienen vida en Cristo Jesús. Y como dice la palabra aquí, ¿no? Porque era necesario que el Hijo del Hombre, ¿no? Tenía que ser levantado, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy podemos ver cuántas personas están mordidas por el pecado, ¿no? Están con ese veneno del pecado en este desierto, ¿no? Pero se ha levantado el Hijo del Hombre
era necesario que Él fuera levantado y se levantó para morir en esa cruz. Fue crucificado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano querido, usted tiene vida eterna porque usted ha creído en Él, porque usted ha levantado su mirada a Cristo Jesús, porque usted lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida. Y si hay alguien mirando por primera vez este video y no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, yo lo invito a que usted abra su corazón y crea que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida por usted. Dio su vida por usted para que usted, como dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no temáis porque Él ha vencido el mundo y Él murió por usted para que usted tenga una vida eterna, para que usted conozca al Hijo de Dios, para que usted viva una vida nueva, llena de la presencia de Dios. Así que usted, si no ha conocido al Señor y quiere recibirlo en su corazón, le invito a que haga esta oración. Cierre sus ojos y crea en esta oración. Crea que Jesús murió por usted, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Dios Padre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, elevo esta oración. Si hay alguien que está mirando por primera vez y no conoce al Señor, yo le invito a que abra su corazón en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Señor, abro mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento